un fuerte aplauso para Joe Chimán. Confieso que esta noche estoy un poco nervioso porque es la primera vez que presento un libro. Mi labor de profesor me hace pararme frente a 50 alumnos y sostener un discurso y una clase de manera constante, sin titubear, porque se trata de explicar temas que manejo y que he estudiado con detenimiento. Sin embargo, esta noche me siento inerme ante el público y ante mis dos amigos que me acompañan en la mesa, al punto que desde hace varios días estuve revisando páginas sobre cómo presentar un libro. Llegué al paroxismo tratando de entender cómo demonios se presenta un libro. Hay títulos como consejos para presentar un libro, cómo conseguir que la presentación de tu libro sea todo un éxito, y títulos semejantes que podrían dar para una tesis. Ese prurito academicista todavía me persigue y temo que estará detrás de mí para siempre. Pero hay algo de lo que sí estoy seguro, señores, y puedo decirlo sin ambajes, pues fui uno de los primeros lectores de sus cuentos y uno de los primeros en sugerirle algunos cambios y modificaciones. Yo descubrí a Joe Dimay. El Joe de sus primeros cuentos era un muchacho cuya mano temblaba demasiado, un escritor novato que no manejaba bien ciertas pericias narrativas. Sus primeros cuentos, puedo decirlo porque todavía los guardo en los archivos de mi computadora, son un desastre. No en su totalidad, debo admitirlo. Son textos que dejan ver por algunos resquicios un asomo de talento, una pequeña y raquítica luz que ilumina ciertos pasajes de esos cuentos. Los Boogies no es el libro de un principiante. No representa el trabajo de alguien que tantea entre las ramas para hallar un fruto maduro. Es una labor de fervoroso talento narrativo. Digo esto porque asistí, además de la escritura de sus primeros cuentos, a la lectura endemoniada que Joe hizo de varias novelas y cuentos de la literatura universal latinoamericana y aún de la peruana, y que comentaba emocionado. Puedo dar fe de su responsabilidad como lector, de su voracidad a la hora de enfrentarse a un texto, y eso, creo, cimentó la base de ese talento que se muestra a todas luces en su primer libro de cuentos. A pesar de estar hermanados, de que un hilo invisible recorre todos los textos, se ha dicho por ahí que Los Boogies es una suerte de novela corta. Estoy de acuerdo y no lo estoy, como diría Cercas. Estoy de acuerdo porque en nuestro tiempo todos los límites y parámetros que conocemos de los géneros literarios se han reformulado y acaso disipado para dar paso a nuevas formas de creación literaria. Vivimos inmersos en ese cambio y por eso mismo pocos son los que se dan cuenta del fenómeno. Basta solo un poco de intuición para mirar la mirada y darnos cuenta de lo que explico. Y no estoy de acuerdo porque cada relato se defiende con independencia del resto. Cada cuento es una esfera que alcanza ribetes de endemoniada poesía, no de aquella poesía lírica afectada que hace pasar a un texto por un somnífero, sino de aquella otra, esa que se desgaja de la podredumbre del ser humano, aquella que aparece desde las profundidades de un abismo espectral, aquella que tiene su génesis en la más contaminada y sucia sangre que puede correr por nuestras venas. En Los Boogies es tan importante saber tirar una piedra como fugarse del colegio. Es inmensamente necesario mostrar hombría ante las situaciones límites que estos personajes atraviesan, como aguantar el llanto cuando todo parece consumado. ¿Acaso sea también todo el libro una metáfora del paso a la adolescencia, de personajes de un barrio signados por la venganza y la soledad? Campean estos temas en el libro. Aquí la venganza no es un plato que se come frío, es algo que se realiza al instante, una afrenta que se lava de inmediato con otra afrenta, ambas aún calientes con la sangre de cada personaje. Y sin embargo, a pesar de pertenecer a una pandilla, a pesar de estar todos rodeados por otros amigos, los Boogies siempre están solos, solos de esa soledad que consiste en estar acompañados pero no unidos. Los personajes defienden su independencia, su derecho a permanecer, aunque sea dueños de un espacio mínimo que los desclasifique de los demás. Si tuviera que inscribir a la literatura de Joe en la tradición peruana, lo haría en aquella que tiene como protagonistas a los adolescentes, aquella que representa a Díaz Canseco, pero sobre todo aquella literatura que el maestro Reynoso cimentó en la década del 60 con su primer libro de cuentos, Los Inocentes, leído, estoy seguro, por todos los que aquí estamos presentes. Joe ha retomado con bastante solvencia en la narrativa un tópico que parecía olvidado, pero hay sutiles diferencias. El mundo de los Boogies es un mundo de violencia directa, de peleas de perros y ajusticiamientos en nombre del honor de un amigo muerto. Es un mundo que no admite titubeos, que no permite una sola duda y que, a diferencia de los cuentos de Reynoso, no permite la ilusión de encontrar a alguien a la altura de ninguna inocencia. De este modo, los 9 cuentos nos permiten avisorar un panorama terrible para cada uno de los protagonistas. Hablaba de inscribir al libro de Joe dentro de la tradición literaria peruana y seguramente esto parecería un poco exagerado.
Es decir, que estoy pecando de ingenuo, quizá piensen ustedes, pues es muy temprano aún para avisorar los alcances que un primer libro puede tener en el futuro. Sin embargo, me atrevo a decir que el libro de Joe está ganando lectores con el correr del tiempo y de los días, lectores que no han desdeñado su trabajo narrativo, sino que lo han halagado. Joe es un narrador de oficio que puede variar de voz narrativa de acuerdo a la necesidad del cuento y no apelando a malabarismos verbales o técnicas inútiles por innecesarias que otros escritores proponen en sus trabajos narrativos. La literatura no debería ser un elemento de ostentación, sino el trabajo secreto, continuo y soterrado que el escritor realiza, siempre en silencio. Onetti tenía clara conciencia de esto cuando dijo que quien escribe lo que le gusta a los demás puede ser un buen escritor, pero nunca será un artista. En ese sentido, creo que Joe es consciente de su oficio narrativo en una época en que abundan escritores que trabajan para satisfacer las necesidades de un público lector poco menos que ciclópeo y que además lee muy mal y que desdeñan a los clásicos como si de ellos no se pudiera aprender nada más. En una época en la que, parafraseando a Fernando Pessoa, el conjunto de la literatura peruana no es literatura y ni siquiera es peruana. Bueno, Pessoa utilizaba esa frase pero con Portugal. Entonces, señores, para culminar, Los Boogies tiene hoy su segundo nacimiento y esperamos todos que el libro y Joe tengan larga vida. Gracias. Sin más rodeos, lo que voy a hacer en esta noche es una especie de mixtura, ¿no? No sé, es una característica mía también, no me gustan las cuestiones puras. Así que lo que voy a hacer ahora es una mezcla de análisis por una parte y por otro una conversación, de modo que podamos, más que saber lo que yo pueda pensar del libro de Joe, o al menos esa es una parte, saber también qué pasó por la propia mente del autor, que lo tengo aquí. Yo en gran parte sé bueno, he sido parte de la génesis del libro. Los Boogies, ya lo dijo también en parte Eric, es un cuentario articulado, lo que se conoce como un programa narrativo, es decir, un conjunto de historias que se pueden leer de manera independiente cada una, pero a su vez se articulan entre sí a través de sus personajes y de ciertas acciones, ¿no? Este libro, digámoslo así, a caballo entre un libro de cuentos y una novela corta, en eso creo que coincidimos con Eric, a mi juicio se prefigura pensando en que es tu ópera prima, Joe, es tu primer libro, por lo menos en el plano de la edición, ¿no? Como una especie de Bildungsroman, o sea, lo que se conoce como una novela de aprendizaje, ¿no? Donde el protagonista, en este caso los protagonistas, como una especie de novela de aprendizaje, ¿no? Inician un proceso de aprendizaje sobre el mundo y sobre sí mismos, ¿no? De forma un poco brutal, implacable, dolorosa, pero que no en el sentido llorón de la palabra, ¿no? El dolor se asume de otra manera y vamos a verlo ya un poco más adelante, ¿no? A partir de esta idea quiero iniciar con dos preguntas, ¿no? Una es, ¿esta idea del cuentario como un conjunto orgánico fue previa a la escritura de los relatos? ¿Por qué no escribir un conjunto de historias sin necesariamente un hilo conductor? Ribeiro lo hacía, aunque a veces la conexión era más bien temática, ¿no? Por ejemplo, pensemos en cuentos de circunstancias, relatos santacruzinos, etc. ¿Tendrá que ver, pienso yo, con tu concepción de cómo debe armarse un libro de cuentos? Bueno, antes que nada, buenas noches y muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Me siento bastante conmovido, bastante alegre de ver varios rostros conocidos, algunos no tan conocidos, ¿no? Y algunos que jamás he visto en mi vida, pero que ahora los puedo conocer y que siento el cariño que me dan, ¿no? Gracias por estar aquí, gracias por haber venido, algunos desde Ñaña, por ejemplo, a Thaís, ¿no? Dani, y a todos los que están aquí, a mi tío Negro, decimos desde México, por ejemplo, ¿no? Esto me conmueve mucho y me inspira a seguir escribiendo, a seguir creando, ¿no? Que es lo más importante, creo, para nosotros, ¿no? Los que estamos enamorados de la literatura, de las letras, de los libros. Bueno, ¿cuál es la pregunta?
No te preocupes. En resumen, lo que decía yo que era, tu libro es un conjunto orgánico de relatos, ¿no? Y que si tú pensaste previamente en ellos como un conjunto de relatos organizados sobre la base de un eje conductor, o empezaste a escribir los cuentos de manera suelta y de pronto te diste cuenta que tenían un punto en común. Bueno, yo empecé a escribir los libros, o sea, los cuentos del libro de manera independiente cada uno, sin pensar que podía llegar a ser una suerte de novela fragmentada, ¿no? Una suerte de novela donde los personajes aparecen, desaparecen, pueden morir en un cuento, aparecen en otro, ¿no? Fue una idea que jamás lo concebí, ¿no? Yo empecé a escribir de manera suelta los cuentos, porque ya tenía varias historias en la cabeza y los iba escribiendo todos. Además ya tenía claro lo que quería hacer, que era escribir relatos sobre un grupo de chicos, los Boogies en ese sentido, que fue una banda bastante inocente, bastante débil, si se puede decir así, del barrio donde yo viví, que es Ñaña, ¿no? Entonces era lógico que tenía que haber un hilo conductor entre todos, o sea, que es los Boogies y el lugar que está contextualizado, que es Ñaña, ¿no? Porque eso creo que es lo principal que hilvana los cuentos o los relatos. Luego, y eso yo no me di cuenta tampoco, que otro de los tópicos del libro es el tema de la venganza, ¿no? Te has adelantado un poco, pero en fin. Sí, yo no me di cuenta de esto, ¿no? Fue Melissa con Juan Pablo, ¿no? Que los que me dijeron, yo no me había dado cuenta, yo escribía, solamente escribía. Uno cuando escribe no piensa en lo que, por ejemplo, cómo se va a interpretar, uno lo interpreta a su manera. Yo solamente quería escribir un libro de relatos sobre mis amigos de infancia y adolescencia, y bueno, necesariamente tenían que ser los Boogies porque ellos existieron y tenía que ser así, claro. Y se fue hilvanando de esa forma. Mi pregunta iba porque nosotros, Eric y yo, hemos seguido de cerca tu producción y sabemos que además de los cuentos de los Boogies, tienes por lo menos una cuarentena o 20 cuentos, ¿no? de cuentos, de una serie de relatos. Entonces, yo supongo por una cuestión vital, de recuerdo, de nostalgia, seleccionaste aquellos que tenían esta característica, ¿no? ¿Por qué dejaste los otros? Porque yo podría haber hecho un libro de 20 cuentos, ¿no? Y no lo publico. Mira, al principio el libro tenía 15 relatos de casi 53 que escribía. Escribí 53, eran relatos largos. Había un relato que escribiste que es Yantén, claro. había muchos relatos que sacamos y que todos de todas maneras tenían como protagonista a los Boogies, a los chicos. Pero yo fui discriminando los relatos que me parecían que no tenían fuerza, que no tenían un valor, sí, el nervio, un valor necesario, y también los que ustedes destruían. Pues, ¿no? Cuando yo les pasaba los cuentos, me decían, no, esto es una porquería, no sirve, no escribas. O bueno, reescríbelo. Yo me acuerdo que Eric me dijo eso una madrugada cuando yo trabajaba de madrugada. Reescribe, viejo, ya no vuelvas a escribir nunca más. Entonces lo tuve que reescribir, ¿no? Uno de los cuentos. Y bueno, en eso también la editorial en Paracaídas ayudó bastante, ¿no, Melissa? ¿Te acuerdas cómo peleamos por poner cuentos? ¿Qué cuento iba? ¿Cuál era el orden? ¿Cómo tenía que ir? ¿Qué cuento debía cerrar? ¿No? Y me sacaron 6 cuentos, que yo los quería tener todos, pero salía casi 250 hojas. Bueno, iba a estar más complicado. Tu bolsillo lo agradeció. Y, sí, también, efectivamente. Bien, siguiendo con el tema de la forma, ¿no? Esta vez atendiendo a la voz narrativa, ¿no? ¿En qué se escribe cada relato? Yo he observado, ¿no?, que el primer cuento de los Boogies está articulado en 3 partes, ¿no? La primera se narra en un yo colectivo, en un nosotros. La segunda desde un yo. Y la tercera vuelve al yo colectivo. En el arte de guerra, alterna tercera y yo colectivo. Alguien me quiere sacar los demonios, este relato un poco rufiano, ¿no? Dos perros y alguien que me quiere sacar los demonios se relata en primera. BW y Maita en tercera. Santa María Goretti en segunda, ¿no? Desde un tú. Y nunca te olvides de morder, que muda constantemente entre un yo individual y un yo colectivo. En tus relatos esta exploración de distintos puntos de vista me parece que no es gratuito, ¿no? Ni mucho menos intrascendente. Como recuerdas, de hecho, Vargas Llosa dicen en cartas a un joven novelista, ¿no?, que el primer personaje, de hecho creo
narrando es el narrador, ¿no? Entonces, esta pregunta nos hemos hecho muchas veces, creo yo, en nuestros primeros arañazos sobre el papel, ¿no? Entonces, la pregunta directa es, ¿no? ¿Ha sido, estoy seguro, motivo de desvelos y rompeduras de cabeza de todos nosotros? ¿Cómo eliges el narrador para no caer en abstracto? Por ejemplo, ¿por qué narrar Santa María Goretti en segunda persona? Ya. Bueno, ese es el, sí. Lo que pasa con Santa María Goretti, bueno, que es un colegio donde yo estudié un año y fue de un aprendizaje vital muy importante para mí, porque vi cosas que jamás había vivido en el colegio anterior donde yo estaba, que era el Colegio Unión, que es un colegio de adventistas, es un colegio mucho más, ¿cómo decirlo?, más cándido. ¿Sí? Entonces, en cambio, cuando me pasé al colegio del Estado, encontré una realidad totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta. Pero bueno, llegando al tema de por qué la voz narrativa en segunda persona, mira, ese relato yo lo empecé a escribir casi tres versiones, ¿ya? Y ni una de las dos primeras, ¿ya? Porque se fueron tres, funcionaba. Lo escribí en primera persona y sentía que el relato no contaba lo que yo quería decir. Lo escribí en tercera persona, desde una mirada de atrás, y tampoco funcionaba. Yo me acuerdo que esa época estaba viviendo en el RIMA, en la casa de mi tía, ¿ya? Y estaba realmente enojado porque no podía salir del cuento. Yo quería escribir ese relato del colegio sí o sí, pero no tenía la forma, no sabía cómo poder escribirlo. Entonces agarré un día mis cosas y me metí al centro, a caminar, a pensar, a ver, a despejarme, ¿no?, sobre todo eso. Y recuerdo que estaba por la Plaza San Martín y vi un grupo de gente que toca jazz en la calle y los empecé a escuchar. Se me vino la idea de hacer el cuento en segunda persona desde el tú, ¿no? Y la segunda persona siempre apela al tú eres, ¿no?, tú conquistarás, ¿no?, algo así. Entonces yo empecé mientras escuchaba a estos músicos, empecé a escribir el relato, pero en mi mente, ¿no? O sea, lo tenía ahí, tenía la primera parte, el primer párrafo, el segundo párrafo, y me lo empecé a aprender de memoria para no olvidar, porque lo primero que hice fue tomar un autobús y regresarme a mi casa para poder escribir ese relato, ¿no? Pero en el camino estaba repitiendo para no olvidarme, ¿no? Entonces, yo creo que los propios textos te piden la misma voz, ¿no? O sea, la misma voz narrativa, ¿cómo podría funcionar? A mí, por ejemplo, no me gusta mucho escribir en primera persona, como Juan. Juan es que ganó el premio Copé de novela hace poco. No me gusta mucho escribir, pero si te das cuenta, los relatos de los boogies, la mayoría de textos está escrito en primera persona. Pero era porque los textos te pedían eso, no porque yo quisiera. Además, yo predominante era un colectivo. Y generalmente, eso que yo veo. Sí, creo que sí. Entonces, eso fue, ¿no? Porque los mismos textos te piden la forma, te piden la voz, te piden todo. Es más, puedes imponer. Sí, es más bonito. Bueno, por una cuestión técnica. Pero es más, ese tú me parece a mí también una especie de la propia conciencia del personaje, no sé, déjame, capaz estoy volando demasiado, pero ese es como si hubiera un mismo yo que se desdobla y le habla otro pasado, algo así. No sé si... No lo ves así. No, para nada. No, yo lo escribí en segunda persona porque así lo pedí del cuento, porque así empezó a fluir, empezó a correr. Y sí, en realidad a mí ese cuento no me gusta mucho, ¿ya? Pero a la mayoría de personas que han leído el libro les gusta el cuento, ¿no? O sea, dicen que es un buen cuento, está en segunda persona, tal vez por la forma, ¿no? Tal vez por eso, ¿no? Pero fue básicamente eso. Sí, me acuerdo de qué época, porque era la época en la que me parece que era verano, si mal no recuerdo, o en todo caso era la época en la que veníamos a diario al centro a ver libros, a latear, a bondear. Me acuerdo que ese día yo te consulté, vas a bajar y me dijiste que no, que te ibas a quedar en tu casa, pero de pronto ese momento fue clave porque digamos que te replegaste, pues, para escribir, bueno, hay veces son momentos de soledad en donde hay que dejar a los amigos, a la familia. Y quizá en ese momento fue que te iluminaste, ¿no? Porque probablemente
en esta cuestión de estar con los amigos, dando vueltas, uno pierde cierta lucidez, ¿no? A veces el replegarse sirve, y bueno, qué bueno, porque salió este buen relato, ¿no? Tú, en tu propio camino de creación, de lecturas, tuviste para los gustos. A ver, no, yo no me siento para nada afín a este modelo, a esta poética de la literatura adolescente, literatura de juventud, ¿no? De crecimiento, ¿no? Lo que yo tenía que escribir este libro porque ya lo tenía planeado así, ¿no? ya lo había pensado. Y cuando me dicen, oye, sí, es Los Inocentes 2.0, yo digo, no, imposible, porque Reynoso es un escritor que me enseñó mucho, sí, pero que no me impactó, ¿ya? Que no fue, aunque sí, disfruté sus primeros cuentos, los cuentos de Lyman Rocker, ¿no? Lyman Rocker, Los Inocentes. Me gustó mucho la forma, como unía también a los personajes, tal vez por eso, ¿no? Tal vez por eso pero no tengo ninguna especie de parentesco literario, ¿no? Con él. Entonces, ¿cuál era La pregunta era también si es que no, Reynoso no es tu modelo. No. ¿Qué modelo reconoces tú? Bueno, para este libro de relatos empecé a no documentarme, sino a leer más bien libros afines, ¿no? Afines. Por ejemplo, Los Rebeldes de Susan Hinton, ¿no? De Hinton, sí. También, bueno, Los Inocentes, películas, muchas películas, sobre todo Stand By Me, ¿no? De los niños, que es una, o Los Rebeldes de Coppola también, ¿no? Para poder hacer este relato y sobre todo para poder contextualizarme bien, ¿no? Porque ya había pasado mucho tiempo, o sea, de mi adolescencia esto ya había pasado mucho tiempo. Entonces también leíste, creo, Tribulaciones del Estudiante Torres. Claro, ese fue un libro totalmente clave porque claro. Yo lo leí más que todo porque el hombre sabio, el maestro Quiñones, que es un librero de Química, ¿sí? Me empezó a hablar que Vargas Llosa se había copiado, decía, no, esa es la leyenda, ¿no? De ahí habían salido La Ciudad de los Perros, un montón de historias más. Entonces dije, voy a leer por eso, ¿no? Para ver cuánto se parece a La Ciudad de los Perros, pero en realidad no tiene nada que ver con esa novela de Vargas Llosa, y más bien tiene más el tema de lo homosexual, ¿no? El tema de la rebeldía. Y quizá que están en un colegio. Y porque están en un internado y son chicos, y sobre todo porque se odian mucho, ¿no? Entre ellos, se odian, no se pueden ver. ¿Qué más creo que tenías en el epígrafe? Claro, el epígrafe, sí, ya lo voy a decir también por qué lo puse, ¿no? Sí. Bien, entonces, ya atendiendo a ya no ha sido como a la forma, ahora atendiendo a lo más del discursivo, al contenido, ¿no? Yo creo que el título, y creo que varios lectores te lo han comentado, podría engañarnos un poco, ¿no? Leemos los boogies y quizá intuitivamente no sabemos por qué, pero nos suena a chicle. A chicle, digamos, a un grupo de jóvenes bastante inocentes, ¿no? A lo que nosotros le conocemos, no sé, como palomillas de ventana, ¿no? Unos chicos que quieren ser bravos, pero no son muy bravos, digamos, ¿no? Algo así como los malditos de Alcanfores, ¿no? Los malditos del Arco, ¿no? Los malditos de Pardo. De Cepita. Cepita ya creo que cambia un poco, ¿no? Que vengan a Cepita ya pueden ser más o menos. Pero en fin, entonces, me acuerdo yo que había un experimento, ¿no? Yo leí un libro de lingüística hace mucho tiempo que se llama El Instinto del Lenguaje, donde hacían un experimento, ponían las dos figuras, ¿no? Una figura así como un poco más, ¿cómo decirlo? Con gelatinosa, ¿no? Y una figura un poco más sólida. Y inventaban dos palabras. Una que tuviera varias letras I adentro, era palabra inventada, no existía, y una palabra que tuviera varias O adentro, ¿no? Y decían, asocia la palabra al objeto. Inmediatamente la gente, o sea, el resultado del experimento fue que la gente asociaba la palabra hecha inventada, pero que tenía la I, a ese objeto fósforo, ¿no? A ese objeto endeble, ¿no? Quizá por eso, yo un poco apelando un poco ahí de la neurolingüística, digo, quizá los lectores dicen, no, porque suena, ¿no? Algo como medio endeble, podríamos engañarnos, ¿no? Pero yo creo que a pesar de esa inocencia que existe en los personajes, pienso yo que esa búsqueda de identidad
persigue otro tipo de abordaje, ¿no? No es tan inocente como parece, ¿no? Yo que escribo en esta ética que Ovejero le ha llamado la ética de la crueldad, ¿no? Que es una especie de representación de lo grotesco. Y, para emparentar un poco con lo que ya dijiste, la venganza como un modo de aprendizaje de los personajes, ¿no? Los relatos que conforman Boogies están atravesados por la idea de venganza. Sus personajes son adolescentes en búsqueda de una identidad que muestran dureza para blindar un poco esa vulnerabilidad que quieren ocultar, ¿no? Una inocencia soterrada. Esa condición de desequilibrio constante podría arrastrarlos, quebrarlos, pero no se quiebran, no lloran, no van a acusar a su mamá que les pegó el fulanito de tal, ¿no? Ellos prefieren dar pelea, persistir en la búsqueda, ¿no? Son jóvenes que rechazan el llanto, el ensimismamiento y que lo reemplazan por una actitud confrontacional, violenta, que funciona a la vez como arma de defensa y como ataque también, ¿no? Es un modo de enfrentar la realidad, pero es una especie de forma de fuga, pero más valiente. ¿Tú eres consciente de ese hilo conductor, de esa venganza como motor de los personajes? No, para nada. Yo más bien me sorprendí cuando Juan Pablo me dijo que había en todos los cuentos el tópico, que estaba en todos los cuentos, ¿no? El tópico de la venganza. Que al final siempre uno de los personajes se venga del otro, o al final siempre pasa, siempre se cobra la revancha, ¿no? Siempre. Yo no me di cuenta de esto, no me sorprendí, dije, vaya, ¿no? O sea, esto es lo maravilloso de escribir, que a veces te dan interpretaciones nuevas o descubres cosas nuevas, pero la verdad no lo pensé así, no lo escribí pensando en que, bueno, todos mis relatos van a ser sobre la venganza. No, para nada. Sí, acá ya vamos un poquito centrarnos en lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta. Sí, pasa algo que confía. También, de otras cosas interesantes de la vida. Hay cierto disfrute, ¿no? Cierto goce tuyo o nuestro, creo que de los tres parte también esa poética común, cierta inclinación por contemplar el lado oscuro de la realidad, ¿no? Cierto lado monstruoso y descarriado, antes que por el lado luminoso, limpio, sensato, ecuánime, ¿no? No nos interesa mucho eso, ¿no? Lo dionisíaco, lo tanático, ¿por qué siendo parte de la tradición de Occidente? Bueno, pensamos en Dostoyevsky, Conrad, también Rabelais, Cioran, Monetti, y como diría Cortázar, ¿no? El ampliable momento ¿no? Y siendo una tradición realista actualmente, ¿no? Para usar la categoría evolutiva, el centro de nuestro campo literario, la literatura, que anda modelando los escaparates como una meretriz holandesa, se ha dulcificado esta última literatura, ¿no? Renunciando no solo a su tradición, en un afán solo, podríamos decirle, pseudo-rupturista, ¿no? Quiere romper con la muerte de la memoria, acabar con el garcilacismo. Creo que incluso había un error de conteo, ¿no? Que dijo de 600 años del garcilacismo, bueno, ese señor, en fin. Y hay un interés casi nulo por lo que se conoce como lo nacional, es decir, lo nacional, los conflictos internos no interesan. No sé por qué, capaz no le interesa a él, pero es otra cosa. ¿Ya? Y esta idea de que somos como país parece que es una especie de darle vuelta a la realidad, de no interesarse. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, para mí, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con lo que pensamos los tres, que lo que un escritor tiene que hacer, o lo que un autor o un creador tiene que buscar o mostrar, ¿no? Las partes que nadie quiere ver, ¿no? Las partes que les incomoda a la gente, la parte que por una cuestión de educación, tal vez ya lo hemos hablado de esto, ¿no? Por una cuestión de educación hacen que rechacen el lado más oscuro, más fiero. Entonces, yo creo que el escritor debe explorar eso, ¿no? Debe sacarlo del abismo y ponerlo en bandeja para que la gente o las personas sepan que también existe otra realidad, no la realidad que nosotros con la que vivimos día a día o con la que nos han querido imponer desde niños, ¿no? La realidad bonita, la realidad de abrazo, la realidad selfie. No. Hay otras cosas para explorar, hay otros universos que son necesarios aprenderlos, ¿no? Aprenderlos y que eso debe buscar el escritor, ¿no? Aunque no estoy en contra de que también se hable ya no sé, de una Barbie, ¿no? De la Barbie, Ken, o de cómo me tomo mi café en Starbucks, o sea, no. Está muy bien eso, para los que les interesa, bacán,
pero a mí en realidad no me interesa eso, ¿no? Yo tengo otros gustos y otro tipo de exploración. Sí, los personajes se centran fundamentalmente en Chosica, Chaclacayo y Ñaña como un pequeño universo, ¿no? Con una lógica propia, ¿no? Se ven pugnas entre los grupos, hay clases sociales, ¿no? Por ejemplo, en ese relato los BBW son una especie de pitucos, ¿no? Frente a los boogies, a quienes consideran poco menos que delincuentes, ¿no? O poco menos que delincuentes. Y está también la gente de Chacla, ¿no? Un poco más aburguesada que los BBW. Es más, ellos quieren parecerse a los de Chacla y se relacionan con ellos por interés y adquirir cierto prestigio social. Tienen mayores ingresos económicos, auto propio, ropa de marca, etc., ¿no? Sin embargo, fuera de su espacio, en las fiestas raves de Miraflores o Barranco, están los verdaderos, ¿no? pitucos. Siendo Chosica el núcleo donde se mueven tus personajes, veo que también se desplazan a los intramuros, es decir, el centro de Lima, Miraflores, Barranco, La Herradura, aunque de modo un poco exploratorio, ¿no? Es interesante que el hecho central del cuento suceda en un burdel del centro de Lima, bueno, claramente reconocible, ¿no? El burdel Las Bucardas, ¿no? Yo creo que los que han ido alguna vez por ahí y lean el relato lo van a reconocer. Y no en algún nightclub de Miraflores o Barranco. Es como si en el fondo, a pesar de aspirar a frecuentar zonas burguesas, terminen en la Avenida Argentina, uno de los burdeles más caros, pero que de alguna manera sigue estando en los barrios, ¿no? Eso es interesante. Más allá de las historias y el aspecto técnico, lo interesante de tu relato es que más allá de ser panfletario, ¿no? Defiende una visión del mundo, un rechazo velado por una visión hermosa del mundo, la visión de éxito y la aspiración social, ¿no? Más o menos, ¿qué piensas de ese relato de los medios? ¿Cómo lo concebiste? En realidad, ¿piensas que te diste cuenta que realmente, como la ciudad de Lima, siendo tan grande, ¿no? En esta parte pequeña y llana, le podría decir que también están los grandes conflictos de la propia ciudad, ¿no? Ya, bueno, para contestar la pregunta y para aclarar ciertas cosas, el burdel, Las Bucardas, no es, y tú lo conoces muy bien, ¿no? O sea, no es el burdel de la Avenida Argentina, ¿no? Es un burdel, sí, es solamente porque está ubicado allá, ¿no? Pero es un burdel imaginario, ficticio, porque no tiene nada que ver, ¿no? Se la cuerda 6 y una 10. ¿Ah? Así, bueno. Y no, eso, o sea, es un burdel imaginario, ¿ya? Porque, donde tenía que llevar a los chicos para crear la tensión del relato, ¿no? Crear la tensión porque finaliza con la ayuda, ¿no? De los buis hacia ellos. Y los BBW sí existieron, ¿no? Era otro de los grupos de amigos, ¿no? Cuando yo ya crecí y los buis se perdieron o me abandonaron, entré a formar parte de no era una banda, no era un grupo de amigos de Ñaña también, pero que tenían una visión distinta de la vida, ¿no? Por ejemplo, les gustaba la música rave, o sea, la música electrónica, les gustaba, tenían otros intereses mucho más alejados con los que tenían como primeros amigos, ¿no? Por ejemplo, les gustaba jugar en la computadora, les gustaba manejar skate, ¿no? Era una realidad distinta y totalmente contraria a los boogies, ¿no? Y ahora, ¿qué me decías? ¿Cuál era la pregunta? Sí, ese microcosmos de Ñaña, tú lo habías concebido como una especie de representación de la propia ciudad. No, para nada, no. Yo solamente pensé en Ñaña como contexto, porque es lo que yo conocía y donde los chicos o los boogies habían vivido, ¿no? Entonces tenía que ponerlo ahí. Ahora, ¿por qué los envío hasta La Herradura o Miraflores, al Tono Rey, a Barranco? Porque, o sea, las fiestas de música electrónica las hacen allá, no las vas a encontrar en Ñaña jamás, ¿no? Jamás. Entonces tenía que llevarlos a un sitio alejado, ¿no? de Ñaña, que es prácticamente una periferia de Lima. Claro, pero lo que te decía también era que el relato no se desarrolla justo en una fiesta rave, eso es interesante, ¿no? Sí, es una parte, pero, ¿no? Es una parte, lo mencionas, pero digamos el hecho central... Claro, que los tenía que sacar. Los sacabas ahí. Los tenía que sacar, claro, sí. Y eso de sacarlos también devela cierto discurso, ¿no? Porque, ¿por qué no hacerlo en la fiesta rave? Y eso la verdad no tengo idea, ¿no? Yo pienso tenía que
yo creo que debía ser en un burdel donde los chicos, los BBW, no conocieran, estuvieran asustados, estuvieran no Fuera de foco. fuera de foco. Exacto, ellos quieren ir a explorar y ver algo que nunca en su vida habían visto. Entonces se van y tiene que ser ahí. Porque, Como el blog que fuera aquí. sí, algo parecido. Luego ahí vamos a ir a ver un baile. Algo parecido. Bacán. Ya, hay un par de, para ya cerrar, creo yo, porque nos estamos extendiendo un poco. Yo creo que hay un par de puntos que me gustaría tocar, ¿no? Primero es una inquietud que siempre me ha surgido, creo que te hice alguna vez, te hice esa pregunta. No hubo nunca una boogie, porque siempre son boogies, todos son varones. Nunca hubo una boogie, es raro, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan bueno, va a ser una comparación bastante burda, pero es la primera que viene a la mente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta serie Los Choches? Había una chica, se llamaba La Tata, ¿no? Siempre hay una chica dentro del grupo de varones. ¿Por qué nunca hubo una boogie? La presencia de los personajes femeninos está un poco relegada, pienso yo. Sí aparece, por ejemplo, hay una chica que aparece cuando van ellos al burdel, ¿no? No juega un rol activo como protagónico en general. Y ahora, bueno, que vivimos una especie de ola de reivindicación del movimiento feminista y esas cuestiones, ¿no creen que sería un punto débil del libro? Melissa te va a creer sepultada, igual que... Porque podrían atacarme por ese punto, no me han atacado por algo así. Sí, ya bueno, ¿por qué no una buena pregunta? La verdad no tengo idea. Tal vez no había niñas y ñañas, o había muy pocas, ¿no? Había muy pocas, la verdad había muy pocas, ¿no? Y eran muy cuidadas y protegidas por sus padres, porque todos los rapaces estábamos ahí a ver cómo las atrapábamos, ¿no? Entonces, había muy pocas, y generalmente en la adolescencia, en la primera adolescencia, los muchachos, al menos los que yo conocí, se separaban o tenían cierto recelo con las chicas, ¿no? Las chicas tenían su grupo y los hombres su grupo. Entonces, bueno, al menos fue con los amigos que yo tuve y yo también, ¿no? Porque pertenecía a este grupo. Entonces, ¿por qué no una boogie? Interesante. Yo recuerdo un relato tuyo, ¿no? Que Lucía, que acabas de comentar. Sí, sí. Pero no era tan boogie, ¿no? Ella, o sea, era la musa de los boogies, algo así, ¿no? La musa de la mujer maldita, la que todos quieren acostarse con ella, por ejemplo, ¿no? La mayor, pero lo sacaste, ¿no? Sí. Te pregunto porque porque- Maita sí. que es homosexuales. Claro, está Maita, que es el representante, como dirían ustedes, ¿no? Los críticos literarios, el sujeto subalterno. O poderoso. Ya, pero bueno, digamos que ese sería un punto interesante, ¿no? Porque si no, digamos, sería un libro eminentemente masculino. Ese sería un punto a favor. Te preguntaba porque también en este comentario de Augusto Higa, justamente hay este personaje que es como una especie de musa, no recuerdo el nombre del relato, ya, pero hay un personaje que, digamos, es algo así como la bomba sexual adolescente del barrio, y todo el mundo está detrás de ella y todo el mundo se pelea por ella, y el conflicto de relato está por quién logra conquistar a la chica más simpática del barrio. Se ambienta en Monserrate en este caso, ¿no? Yo te voy a pasar el libro. Yo creo que sí, de hecho lo he leído, pero no recuerdo el título. Te coma el tigre. Te come el tigre, pero no recuerdo el nombre de ese relato concretamente. Bien, el segundo punto que tiene que ver más bien ya con una cuestión no tanto del libro, sino con tu visión de la literatura, ¿no? Y no con tu visión concretamente, sino con tu mecánica y tu metodología de trabajo, ¿no? Mira, acá estamos los tres amigos que comparten una misma visión una visión común o similar de la vida y de la literatura, ¿no? Eric, tú y yo. Pero que, como es natural, diferimos en algunos puntos, ¿no? Uno de ellos es concretamente la concepción del oficio literario. Eric heredó de Pessoa y Saramago, admirador de los poetas suicidas, báquicos, de aquellos escritores cuya vida y creación fueron dos caras de la misma moneda y estaban caminando al borde de los abismos de la locura y la muerte, y que veían a la literatura más como un oficio o un apostolado que veían más como un oficio o un apostolado, como un abismo, una religión pagana. Eso era para ellos un poco la literatura. Yo creo que la literatura es una consecuencia de una vida más o menos intensa, desde mi punto de vista, ¿no? El saberme que no soy un genio o una persona con gran talento, entonces eso es lo que me hace a mí
escribir y sentarme de forma disciplinada y a veces rechazar las ofertas, ¿no? que me brindan ustedes, vamos a caminar, y les digo no, porque tengo que escribir y tengo que escribir. Bueno, a veces se hace excepciones, ¿no? Pero en ese sentido lo hago, ¿por qué? Porque yo siento que de esa forma uno va construyendo su talento, ¿no? O sea, el no saberse que escribes bien o que escribes más o menos bien, ¿no? El saber que si es que no haces eso, podrías caer en una literatura o en una forma de narrar mucho más pobre, mucho más superflua, ¿no? Por eso es lo que yo me pongo a escribir siempre y de manera constante, ¿no? Pero lo de la relación con lo adventista es interesante, no me había puesto a pensar, ¿no? Que generalmente se trabaja para ir al cielo, ¿no? O para tener más almas y de esa forma tener muchas más diademas en el cielo. En cambio, por ejemplo, los católicos, que no quiero atacar a nadie por ese caso, pero siempre nos inculcan esta idea, y yo lo digo porque yo me he dado cuenta después de grande, ¿no? Que el pobre va a ganar el cielo, o la persona, digamos, que se despoja, ¿no?, de las cosas, va a ir al cielo. En cambio, la ética protestante en general y en particular adventista, yo he escuchado siempre que el trabajo es fundamental. Yo creo que eso ya es un poco inconsciente. Sí, yo creo que sí. Sí. Y yo recuerdo también este diario de Gideon, tú también lo leíste, en el que dice que una manera de ayudarnos a escribir constantemente es imaginar la idea de la muerte. Es decir, mañana nos vamos a morir, mañana salimos, acá puedo salir y me caigo de cabeza y probablemente nunca terminé lo que quería hacer, ¿no? Entonces ese es también un acicate, un poco extremo, pero una especie de ayuda también para motivarnos a concluir nuestros proyectos, ¿no? Y ya para acabar, y no aburrirlos más, creo yo, porque todos tenemos cosas que hacer, creo que para cerrar podemos decir que en un punto sí estamos de acuerdo los tres, ¿no? Y con esto cerramos. Nos adscribimos a la máxima de Roberto Ala. Crearemos nuestra literatura, no conversando como ahorita, continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross en la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. Gracias. Bueno, supongo que llegó a la parte donde, tengo que hablar, donde el autor tiene que hablar bien de su libro sin que se note mucho, ¿no? Sin que hacer tanto autobombo, ¿no?, sobre el propio libro. En realidad, ¿cómo nacen los boogies o cómo empiezo a escribir? Es ya desde hace mucho tiempo. Para empezar, quiero decir que sí existieron los boogies, o sea, sí existió este grupo de chicos que por cosas del azar o por cosas divinas terminaron anclados en Ñaña, ¿no? Pero estoy hablando de Ñaña de la época de los 90, ¿no? 90 hasta el 2000 y tanto. Pero era una Ñaña que ahora es totalmente diferente a la que vemos, a la que se puede ver ahora, que está urbanizada, que hay grandes tiendas, casas, ¿no? Antes no, era un lugar sin asfalto, era un lugar rodeado de cerros, con barracas de chanchos, era un lugar con muchos árboles, con mucha naturaleza, donde podías cazar pajaritos, treparte a los árboles, sacar los huevos, o levantar una piedra y veías un alacrán o una pequeña culebra, o te ibas al río a cazar peces, ¿no? O donde había establos de vaca, establos de caballo, y donde siempre a las 6 de la tarde el lechero pasaba, ¿no? Parecía una provincia prácticamente. Pasaba el lechero a eso de las 6 de la tarde gritando la leche, y todos los chicos salíamos a perseguirlo, ¿no? Salíamos a perseguirlo y a querer robar sus baldes de leche que compraba. Se deben acordar, tal vez mi mamá que está acá, ¿no? Del lechero, ¿no? Del lechero, no recuerdo su nombre, pero es uno de ellos, ¿no? Entonces ahí fue donde se ancla estos muchachos, ¿no? Ahí es donde yo llego de Lima a
a vivir y a pasar prácticamente toda mi infancia y adolescencia, ¿no? Ahí jugábamos con Elías, con John, con Mickey, Carlos, que son personajes del libro. Ahí aprendí, y puedo decir que sí, tuve una infancia bastante feliz, ¿no? Sobre todo en la calle, ¿no? Porque me gustaba mucho estar en la calle, me escapaba por las rejas que había en las ventanas de mi casa, me metía por ahí y salía, y para eso mi madre tuvo que hacerlas más angostas para que yo no me escape, ¿no? Y bueno, yo me iba a jugar con ellos, a hacer grupo, ¿no? A pasar el rato, a jugar bolas, trompo, el box sobre todo, boxeábamos mucho, y de chicos, ¿ah? De chicos, nos gustaba boxear bastante. Hasta que Elías, en una reunión que teníamos, que él era el mayor, Elías es el personaje, podríamos decir, principal del libro, dice que tenemos que formar una banda y llamarla Los Boogies. Así fue de la nada. Tenemos que hacer una banda y que sean Los Boogies. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos imitar a una de las pandillas que de verdad era una pandilla, y es, ¿no? Una pandilla muy brava de la U, que es Refugio, que domina todo el cono oeste, Chaclacayo, Chosica, Ñaña y de la U. Y ellos vivían en la parte de arriba de nuestro barrio, en la parte alta, ¿no? Y nosotros queríamos ser como ellos, porque los admirábamos, porque eran chicos brutales, eran chicos con tendencias violentas, fuertes. Sí, eso está en uno de los relatos. Y nosotros admirábamos y queríamos ser como ellos, ¿no? Queríamos, y se los veía, o sea, los veíamos grandes y se peleaban, y nosotros, un grupo de chicos de 9, 8, 10 años, que no éramos nada, que teníamos más bien, queríamos ayudarnos entre nosotros, empezamos a imitarnos, ¿no? A querer ser violentos, a querer ser brutales, a querer hacer actos criminales, pero que nunca llegamos a ser, porque esto es parte de lo que encierra bastante el libro, que la pandilla era una pandilla de chicos bastante inocente, bastante débil, bastante cariñosa entre ellos, pero que para tratar de ocultar esa inocencia hacían cosas violentas, entre comillas, porque cosas violentas no es ir por ejemplo, a romper los focos de los postes a hondazos o a pintar paredes. Y siempre tenemos la mala suerte, por eso te digo que éramos bastante inocentes y bastante livianos, si se puede decir. Siempre cuando nos encontraban pintando las paredes, los vecinos nos atrapaban en el acto. O sea, y nos veían pintando y nos agarraban de la oreja y después nos tenían que hacer limpiar. Y pasaban los chicos del refugio y nos veían y se burlaban de nosotros, ¿no? Estos chibolos, ¿no? Y nosotros siempre teníamos esa mala suerte. Entonces nosotros admirábamos las acciones que ellos hacían. Una de las cosas que, por ejemplo, más que yo recuerdo y con mucho cariño fue la parte cuando empezamos a buscar un alias, ¿no? Porque para ir a pintar paredes o molestarnos o llamarnos entre nosotros no podíamos hacerlo por nuestros nombres, sino por medio de un apodo o un alias, ¿no? Para no ser descubiertos, ¿no? Entonces un día nos reunimos con todos los chicos en el cerro, en la Cama del Sol, que era una piedra donde el sol caía y reverberaba. Estábamos sentados y entonces empezamos a buscar chapas, alias o apodos, ¿no? Por ejemplo, Elías se puso Ñato, mi amigo John se puso Tato, me parece, otro se puso Sueño, ¿no? Y yo me puse Toño, porque es mi segundo nombre de Antonio, me puse Toño, y había un amigo que no sabía qué ponerse, ¿no? Pensaba, ¿qué chapa me pongo? Nosotros le dábamos seguida ponte Tatán, por ejemplo, ¿no? Y él, no. Hasta que le dimos una oportunidad de un día, yo recuerdo bien, ya, mañana tienes que tener tu alias, ¿no? Pasó el día y nosotros lo vemos llegar al día siguiente feliz, emocionado, porque había encontrado su apodo, su chapa. Pero estaba feliz, pero al mismo tiempo nos miraba como si fuera un tipo ya que había encontrado su camino, había encontrado su destino, ¿no? Con eso. Entonces le dijimos, oye, ¿cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu chapa?
y nos dijo algo que, no, o sea, que hasta ahora me da risa, porque hasta ahora lo conocemos así. Esperando nosotros una chapa o un alias bravo, nos dice Pikachu. Y yo digo, y nosotros lo miramos. Y todavía lo hacía, o sea, lo dijo de una manera, o sea, orgullosa, solemne. Soy Pikachu. Y nosotros, oye, Pikachu, ¿no? O sea, y desde entonces, cada vez que lo vemos, él ya tiene familia, ya tiene hijos. Y lo decimos así, Pikachu, Pikachu, hasta ahora lo molestamos con eso, ¿no? Y yo pongo, por ejemplo, en una parte del libro algo parecido a eso, ¿no? El tema de los apodos, ¿no? de la amistad, en uno de los cuentos, que para mí, por ejemplo, tener un apodo o tener un sobrenombre cuando estás en la infancia o adolescencia es signo que de verdad tienes amigos, tienes un grupo de gente que te quiere y que de verdad le importa tu amistad, ¿no? Porque una persona que nunca ha tenido apodo, o sea, no sé, o que nunca te ha molestado con algún nombre, no sé, por ejemplo, Gabriel Ruiz que está acá, que es un experto, ¿no? en poner apodos y de esa forma nos muestra su cariño. Claro, se está inventando apodos a todos los escritores de la generación de la última, ¿no? A nosotros también nos ha puesto chata. Por ejemplo, acá Mr. Chela, a mí me ha puesto Yeren, o Love, ¿no? Y así, y a todos nos pone chapa siempre, y de esa forma vemos que de verdad tenemos una amistad que nos emparenta y nos une. Y lo mismo pasaba con los boogies, ¿no? Entonces, bueno, ya se acabó el tiempo, me dicen. Bueno, entonces, una de las cosas que yo quería decir es que el sueño de mis amigos, de los boogies, de estos chicos bastante inocentes, que no eran nada violentos, que no eran nada parecidos a los chicos que están acá en estos cuentos, era ser prácticamente ser los chicos malos, ¿no? Ser los muchachos a quienes los adultos respetaban, admiraban, o ser los chicos brutales, ¿no? Ese era el sueño, el deseo que teníamos para que nos respeten, ¿no? Entonces yo creo que este libro, o sea, Los Boogies, es más que todo un homenaje a esos sueños, ¿no? Un homenaje a los sueños de mis amigos, a ese, más que todo, una amalgama de sentimientos que los Boogies soñaban, ¿no? Porque en la literatura tú puedes hacer realidad lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este libro es eso, ¿no? Prácticamente es el homenaje a mis amigos, el homenaje a cada uno de ustedes también, ¿no? Porque este libro es más para ustedes que para mí, porque yo sé que en el fondo todos, alguna vez en su adolescencia, en su niñez, han llegado a ser un boogie, ¿no? Todos han tenido esa oportunidad, tal vez que no lo han descubierto así, o que no recién se pueden enterar, o ¿quién me dijo? Gabriel Machi, ¿no? Que todos hemos tenido alguna vez un boogie en el corazón, ¿no? O hemos actuado como un boogie. Entonces, este libro también es para ustedes y espero que les guste. Y si no les gusta, bueno, pueden hablar con Melissa, ¿no? Porque ella... Sí, gracias.